Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Buen día, amados hermanos y amigos todos. Reciban un caluroso y muy fraterno saludo. Tenemos de parte del Señor una nueva oportunidad para acercarnos a su palabra y ser ministrados por Él. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana. Por tu amor y tu misericordia te rogamos, Dios, que sigas hablando por favor a nuestros corazones, sigue fortaleciendo nuestras vidas y nuestra confianza en ti, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. He titulado el día de hoy la reflexión: cree en Jesús y también cree en su palabra. Estaremos viendo los versículos del 18 al 22 del capítulo 2 de Juan. Y dice el versículo 18: Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Recordemos que en el versículo 16 el Señor Jesús ha hecho una declaración muy poderosa. Él ha dicho que el templo es la casa de su Padre. Al decir que Dios es su Padre, significaba que Jesús es igual a Dios. Y esto no les pareció bien a los judíos. En Juan capítulo 5 versículos 17 y 18 dice lo siguiente: Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La expresión Dios es mi Padre significaba que Jesús era igual al Padre. Y esto no les pareció bien entonces a los judíos. Entonces, porque el Señor Jesús decía ser igual que Dios, de la misma naturaleza que Dios, cosa que sí es verdad, pues el Señor Jesús es Dios, porque Él y el Padre uno son, Él mismo lo dijo, y eso nosotros creemos. Por esa declaración poderosa, y además por el hecho de limpiar el templo, entonces a esto es que ellos preguntan: ¿qué señal nos das para que creamos quien dices ser? ¿Qué señal nos das para ver si tienes la autoridad para hacer lo que hiciste? Entonces, como ellos no creen en la palabra de Jesús, Él dice en el verso 19: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Lo que el Señor Jesús les quiere decir es: haré algo tan grande, tan visible, tan maravilloso en este mundo. Pero la respuesta de la gente sigue mostrando que para ellos no es suficiente con las palabras del Señor Jesús. No creen en lo que Él les dice. Y sí, pues, sabemos todos nosotros por experiencia, porque también muchos de nosotros pensábamos así: ver para creer. Y eso es lo mismo que los judíos que demandan señal están mostrando. Ellos pedían señal para creer. En el versículo 20 dice: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Muy aparte de no aceptar y creer en la palabra del Señor Jesús, esta gente evidenciaba tremendamente otro error muy grande: su limitada visión de las cosas. Ellos solo podían ver las cosas naturales y humanas, no lograban una visión de lo espiritual. Porque cuando el Señor Jesús habla de la destrucción del templo, no se refería al templo físico, a la casa en la que ellos se reunían,
sino que el Señor Jesús se refería a su cuerpo que sería entregado en la cruz y que luego resucitaría de entre los muertos. Y aquí me quiero detener un momento para que reflexionemos en nuestro caminar diario. Quizás diga usted, qué bueno que yo ya tengo a Cristo en mi corazón. Yo ya lo he recibido en mi vida. Y gloria a Dios por eso. Pero pregunto para todos nosotros, ¿cuál es la percepción que tenemos de la vida? ¿Realmente estamos remontándonos a la dimensión espiritual celestial o solo alcanzamos a mirar las cosas naturales? ¿Solo trabajamos por las cosas que quedan en esta tierra? El Señor Jesús en el capítulo 6 de Juan, versículo 26-27 dice, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Amados míos, sí, tenemos que ser responsables con nuestros deberes aquí en este mundo, pero debemos cuidar que nuestro deber no opaque nuestra mirada de las cosas celestiales, las cosas eternas. El Señor Jesús dijo que su comida era hacer la voluntad de su Padre y que acabara la obra. De la misma manera, mis amados hermanos y hermanas, tú y yo debemos mantenernos haciendo la voluntad de Dios, llevando a cabo los propósitos y planes suyos en nuestras vidas. Y si tú no estás llevando al cabo el plan que Dios trazó para ti, entonces estás mostrando que tu mirada no alcanza más allá de lo natural solamente. Estás tan igual que estas personas que demandaban señal al Señor Jesús, pero que no podían percibir las cosas espirituales. Y si el Señor esta mañana te muestra que hay algo que no estás haciendo, si el Señor te muestra que no estás haciendo aquello que te ha dicho que hagas, arrepiéntete y dile, Señor, quiero hacer lo que me has mandado hacer, pero te ruego, ayúdame. Finalmente, dice el versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Resulta entonces que cuando vieron que se cumplió lo que el Señor Jesús había anticipado que sucedería, dice que sus discípulos creyeron en lo que las Escrituras decían ya desde mucho antes, y también en las palabras del Señor Jesús. Por ello, amados míos, creamos, confiemos en la Escritura, en la Biblia, pero también creamos en la palabra de Jesús. ¿Sabías que Jesús siempre está hablándonos cada día y a cada instante? Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto no se lo dice a los inconversos por si acaso, sino que le dice a los creyentes. Él, por medio de su Espíritu, siempre está diciéndonos algo, siempre. A veces nos está diciendo, no hagas eso, no digas eso, no actúes así, no reacciones de tal manera. O a veces nos dice, haz esto, hazlo así. A veces dice, tranquilo, yo estoy aquí, yo te amo, yo te protejo, yo te cuido, yo te sustento. Y así sucesivamente. Sea lo que sea que el Señor Jesús te diga, créele. Él no miente. Él no
miente. Él cumple su palabra. Su palabra es verdadera. Por tanto, entonces, no olvidemos que nuestro Señor Jesús es digno de confianza, pero también lo que Él nos dice. Gracias, Padre bendito, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas. Ahora te rogamos lo enseñado. Padre, ayúdanos a vivirlo. Que pueda ser en nosotros algo práctico, Señor bendito. Ayúdanos, Jesús. Gracias, oh Dios. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, no se olvide, el día de mañana continuamos entonces en lo que nos queda del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Hasta mañana, que el Señor le bendiga.